Luella estaba ingresando a la fiesta, acompañada del imponente Lasias, quien caminaba a su lado con una elegancia natural. La joven no podía evitar cuestionarse sobre la naturaleza de la fiesta y lo sorprendentemente fácil que había sido organizarla, un detalle que le hacía pensar que Dawson no había estado manteniendo bajo control a Xenia, su amiga. Esta reflexión la llevó a añadir, casi en silencio, que al menos no tendría que preocuparse por la decoración del interior, ya que estaba segura de que Edith, con su buen gusto, lo había hecho de manera impecable. Mientras avanzaban, Lasias, notando que su esposa estaba sumida en pensamientos, propuso con suavidad que se tomaran de las manos, un gesto que podría parecer trivial pero que para él tenía un significado especial. ¿Es realmente necesario?, preguntó Luella, con una leve duda en su voz. Lasias, sin perder su habitual sonrisa, respondió que simplemente quería estar más cerca de ella, una declaración que, aunque sencilla, llevaba consigo un peso de sinceridad que la hizo reflexionar. Luego, con una mirada fija y algo sombría, añadió que sería mejor que parecieran llevarse bien, lo cual reflejaba su preocupación por la imagen que proyectarían ante los demás. Comprendiendo la preocupación de su esposo, Luella decidió tomarle de la mano, sintiendo el calor y la seguridad que este gesto le brindaba. Juntos ingresaron a la fiesta, donde todas las miradas de los invitados se posaron sobre ellos, como si el tiempo se hubiera detenido brevemente para observar aquella pareja que emanaba una aura tan particular. ¿No crees que es demasiado ostentoso ir tomados de las manos?, susurró una dama con un tono de ligera envidia. Otra dama, con la misma actitud crítica, respondió que tal vez tenía razón, y que seguramente había algo que querían ocultar al mostrarse de esa manera tan afectuosa en público. Por otro lado, un invitado, con una mezcla de asombro y respeto, cuestionó en voz baja que no podía creer que el duque Happert hubiera asistido a la fiesta. Su acompañante, respondiendo en un tono casi conspirativo, mencionó que lo había visto en la fiesta de la señorita Hailne, y que su presencia en esta ocasión podría deberse a la amistad con la señorita Xenia, o quizás por alguna razón relacionada con el señorito Dawson. Mientras tanto, Luella, lejos de sentirse incómoda por la atención que recibían, estaba feliz de que la gente estuviera prestando tanta atención a la entrada de Lasias. Era como si, en ese instante, toda la sala girara en torno a ellos, lo que le daba una sensación de satisfacción. Además, su amiga Xenia también había notado la reacción de la gente, y Luella podía percibir a lo lejos una pequeña sonrisa en su rostro, lo que le confirmó que todo estaba saliendo como debía. De pronto, una dama se acercó por detrás con una sonrisa radiante, tratando de saludar a Lasias, quien se sorprendió al notar su presencia tan inesperada. La protagonista giró ligeramente la cabeza, recuperando la compostura, y con una sonrisa juguetona, le susurró a su esposo, Lasias, que tenía la intención de ir a visitar a Xenia, sugiriendo que él podría aprovechar para saludar a los demás invitados mientras tanto. Un poco desanimado por la idea de separarse de ella, Lasias expresó con un tono suave que preferiría acompañarla, dejando entrever un atisbo de tristeza en su voz. Luella, notando su leve malestar, le aseguró con una voz reconfortante que no tardará, pidiéndole que la esperara ahí, prometiendo que volvería muy pronto. Con esa promesa en el aire, Luella se dio media vuelta y comenzó a alejarse, sus pasos resonando suavemente mientras dejaba atrás a Lasias, quien la observaba partir con una mezcla de resignación y afecto en su mirada. Llena de alegría, Luella se dirigió hacia donde estaba Xenia y al llegar la saludó con entusiasmo, un gesto que Xenia correspondió con igual entusiasmo. La alegría en sus ojos era palpable, y sin poder contener su emoción, Xenia exclamó con voz alegre: ¿Viste cómo me miraron todos? Es la primera vez que recibo tanta atención. Casi no pude ocultar mi expresión de felicidad. Luella, con una sonrisa cómplice, respondió que Xenia lo había hecho muy bien, que había logrado contenerse a la perfección y que seguramente había estado practicando mucho para ese momento. Xenia, llena de orgullo, confirmó con una exclamación: «Por supuesto. He estado practicando todas las noches mientras pensaba en Dawson». La protagonista observó a su amiga por un momento, notando que al mencionar a Dawson, Xenia se había vuelto más relajada y confiada que antes. Esto la llevó a reflexionar en silencio, pensando que si Xenia continuaba por ese camino, podría llegar a tener todo lo necesario para liderar la casa Hailne en el futuro. Saliendo de sus pensamientos, Luella le comentó a Xenia que tenía la intención de ir a visitar a la señorita Edith.
Con esa idea en mente, comenzó a caminar por el lugar mientras sus ojos recorrían el entorno en busca de Edith. Después de un momento de búsqueda, finalmente logró visualizarla a lo lejos, destacándose entre los demás invitados. Con paso decidido, Luella se encaminó hacia ella, preparada para el siguiente encuentro en aquella velada. Al notar la presencia de Luella en la fiesta, Edith no pudo evitar sentirse emocionada, y una amplia sonrisa iluminó su rostro mientras felicitaba a Luella por haber asistido al evento. Para Edith, la llegada de Luella parecía añadir un toque especial a la reunión, como si su sola presencia mejorara el ambiente. Luella, sintiendo la calidez del recibimiento, le devolvió la sonrisa y comentó con amabilidad que también le alegraba verla. Además, no pudo evitar elogiar la apariencia de Edith, destacando lo preciosa que se veía esa noche, con un brillo particular en sus ojos. Edith, siempre rápida con una respuesta, replicó con una mezcla de humildad y coquetería que Luella siempre lograba verse hermosa, sin importar la ocasión. Añadió, como un secreto compartido, que hacía solo un momento estaba conversando sobre ella con algunos invitados. La conversación tomó un giro inesperado cuando Edith, con un tono emocionado, exclamó que había oído rumores de que Luella pronto se casaría con el duque Happert, una noticia que no tardó en sorprender a varios de los presentes que alcanzaron a escuchar la revelación. Con una pequeña risa y sin perder la compostura, Luella confirmó la noticia, explicando que, en efecto, su boda estaba a la vuelta de la esquina. Con una sonrisa sincera, expresó su deseo de que todos los presentes pudieran asistir a la celebración, subrayando la importancia de ese día para ella. Edith, encantada con la idea, le aseguró que no se perdería la boda por nada del mundo. Sin embargo, mientras las dos conversaban alegremente, un hombre de aspecto sospechoso se encontraba discretamente detrás de ellas, observando la escena con una expresión inescrutable. De repente, un pensamiento cruzó la mente de Luella. Sintió que ya era hora de regresar junto a su esposo, Lasias, antes de que él comenzara a preocuparse por su ausencia prolongada. Así que, con una disculpa educada hacia Edith, expresó su intención de retirarse. Pero cuando Luella se giró para marcharse, se encontró cara a cara con el hombre sospechoso, quien se había adelantado para bloquear su camino. El hombre la saludó cortésmente, pero la sorpresa se reflejó en los ojos de Luella al notar su inesperada proximidad. El extraño, con una leve inclinación de cabeza, se disculpó por haberla llamado señora, señalando que aún no se había casado formalmente, como si su conocimiento de la situación personal de Luella fuera más íntimo de lo que ella esperaba. La protagonista, impactada por la familiaridad y audacia del hombre, quedó momentáneamente paralizada, sin saber cómo reaccionar ante esa actitud inesperada. Con un tono entre curioso y desconcertado, Luella apenas pudo articular una pregunta. ¿Qué quiere decir con...? Pero antes de que pudiera completar la frase, el hombre se dio media vuelta con una actitud evasiva. La preocupación comenzó a crecer dentro de Luella, una inquietud que no podía ignorar. Sin pensarlo dos veces, le pidió al hombre que se detuviera, casi suplicándole que no se fuera sin explicar sus enigmáticas palabras. De repente, mientras Luella aún estaba inmersa en sus pensamientos, una voz familiar llamó su nombre, haciéndola voltear rápidamente con una mezcla de sorpresa y alivio. Era Lasias, quien, notando su ausencia prolongada, había decidido ir a buscarla por la fiesta, preocupado por lo que podría haber ocurrido en su ausencia. Con una expresión de sincera preocupación en su rostro, Lasias se acercó a ella y preguntó, con voz calmada pero llena de interés, «¿Qué ocurre, Luella? ¿Algo pasó que deba saber?» Sus ojos reflejaban una mezcla de inquietud y necesidad de entender qué había perturbado a su prometida. Luella, intentando restarle importancia a lo que acababa de suceder, le respondió con una sonrisa tranquilizadora, «No es gran cosa, de verdad, solo vi a un joven que no reconocí de la lista de invitados a la fiesta, y me llamó la atención su presencia». Añadió, como si fuera una simple curiosidad, que estaba a punto de seguirlo para averiguar quién era, pero no alcanzó a hacerlo. Lasias, sin embargo, no compartía esa actitud despreocupada. Con un tono serio y protector, le dijo que debería haberle mencionado antes su intención de seguir a un desconocido. «No se sabe qué podría haber ocurrido si lo hubieras seguido sola, Luella. No podemos arriesgarnos de esa manera», le advirtió, claramente preocupado por su seguridad. Sin perder tiempo, agregó que dará órdenes inmediatas a Rutger y Roxana para que registraran el interior de la mansión y averiguaran quién era ese misterioso joven. Para él, la seguridad de Luella era lo primero, y no estaba dispuesto a dejar nada al azar.
Luella, comprendiendo la gravedad de la situación, le dijo que lo acompañaría. Así podré darles una descripción detallada del joven, sugirió, sintiendo que era lo más útil que podía hacer en ese momento. Juntos, se dirigieron en busca de los caballeros, y mientras caminaban, Luella no podía evitar cuestionarse en su interior sobre lo que estaba sucediendo. Mientras avanzaban, Luella reflexionaba sobre la situación. Recordó cómo en la novela original, ambos habían terminado juntos en gran parte porque trabajaron codo a codo en misiones como esta. Se preguntaba si de alguna manera su presencia o sus acciones no estarían interfiriendo en el curso natural de los eventos que deberían ocurrir. Sin embargo, se recordó a sí misma que todavía les faltaba un largo camino por recorrer antes de llegar al desenlace de la historia. Había muchas cosas por resolver, y no era momento de dudar. Cuando finalmente encontraron a Rutger y Roxana, Lacias no perdió tiempo en preguntar: ¿Han visto a algún sospechoso afuera? Luella mencionó que ha visto a una persona extraña y necesitamos saber si alguno de ustedes lo ha notado. Sus palabras eran firmes y llenas de autoridad, reflejando su deseo de resolver la situación rápidamente. Rutger, siempre atento a su entorno, respondió que no había visto nada sospechoso hasta ese momento. Roxana, por su parte, preguntó con curiosidad sobre el aspecto del hombre, buscando más detalles para poder identificarlo en caso de que estuviera aún en la mansión. Luella intervino entonces, describiendo al joven con la mayor precisión posible. Era un chico de aspecto normal, con cabello castaño y ojos castaños. Tenía algunas pecas en la cara, lo cual lo hacía un poco más distintivo, aunque no mucho, explicó, tratando de recordar cada detalle. Rutger, escuchando atentamente, comentó que esa descripción era bastante común y que podría coincidir con muchas personas. Sin embargo, le preguntó si se había fijado en cómo iba vestido, pensando que quizás su ropa podría dar alguna pista adicional. Luella, con la mirada perdida y los pensamientos enredados, comenzó a reflexionar en voz alta. Admitió que todo había sucedido de manera tan repentina y confusa que no se había fijado en los detalles de la ropa del extraño joven. Por más que intentaba recordar, su memoria no lograba captar ningún rasgo distintivo que pudiera ser útil. Con un suspiro, añadió que quizás estaban haciendo una montaña de un grano de arena y que probablemente no se trataba de nada serio. Sintiéndose un poco tonta por haber causado tanto revuelo, sugirió que no tenía sentido seguir perdiendo el tiempo en buscar a alguien que posiblemente no significara ningún peligro. Roxana, con su habitual calma y sentido del deber, intervino entonces, asegurándole que, de todas formas, darían un recorrido por el lugar. Para ellos, no era una tarea complicada, y si podía tranquilizar a Luella, valía la pena intentarlo. Lacias, siempre meticuloso y precavido, dio una orden clara a sus caballeros. Les indicó que se movieran con discreción y en silencio, para que su búsqueda no llamara la atención de los demás invitados. Quería evitar que se desatara cualquier rumor o inquietud innecesaria entre los asistentes. Los caballeros, leales y eficientes, acataron la orden de inmediato. Se dispersaron por la mansión revisando cada rincón sin que su presencia resultara evidente. Un poco más tarde, Roxana regresó donde Luella, con una expresión de disculpa en su rostro. Se excusó por no haber logrado identificar al hombre que ella había mencionado. A pesar de sus esfuerzos, el joven parecía haberse desvanecido en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Luella, sumida en sus pensamientos, se sentía cada vez más inquieta. No podía creer que aquel hombre hubiera desaparecido de manera tan repentina y le preocupaba que alguien que conocía su identidad se moviera libremente en la fiesta. Mientras sus pensamientos giraban en su cabeza, un nuevo movimiento en la sala llamó su atención. Un hombre acababa de entrar al salón de la fiesta, y Luella, al levantar la mirada, lo reconoció de inmediato. Dawson Hilne, con su porte siempre enigmático, finalmente había llegado. Dawson, desde la distancia, clavó su mirada en Luella y esbozó una sonrisa maliciosa, una que parecía llevar un mensaje oculto, como si supiera más de lo que debía. Ese gesto la inquietó profundamente. Era como si él hubiera anticipado su presencia en la fiesta, como si todo estuviera sucediendo exactamente como él lo había planeado. Después de un momento, Dawson se apartó y se dirigió a conversar con otro hombre en la sala. Luella, sin poder apartar los ojos de él, no dejaba de cuestionarse cómo era posible que él supiera que estaría allí. Había algo en esa sonrisa que la hacía sentir vulnerable, como si estuviera jugando un juego del que ella desconocía las reglas.
Lacias, al notar la dirección de la mirada de Luella, intervino con preocupación. ¿Dawson Halney acaba de mirarte?, preguntó, con un tono que reflejaba tanto sorpresa como molestia. Mirándolo con una mezcla de furia y desconcierto, Lacias agregó, casi exclamando, que era increíblemente grosero que alguien se atreviera a abordar a una persona de esa forma, sin ningún tipo de consideración. La falta de respeto de Dawson hacia Luella lo enfurecía, y estaba decidido a no dejarlo pasar. La protagonista, percibiendo la intensidad en los ojos de Lacias, notó que él estaba furioso. Con un tono suave pero firme, le pidió que no dejara que su enojo lo dominara. Sabía que debía calmarlo antes de que hiciera algo impulsivo. Se acercó a él, tratando de que su presencia lo tranquilizara un poco, y le susurró que se daría prisa en hablar con Dawson, ya que necesitaban recuperar la mina de diamantes que tanto les importaba. Sabía que este era un asunto crucial para ambos. Lacias, a pesar de su molestia, asintió con la cabeza, mostrando que estaba de acuerdo con la sugerencia de Luella. También él deseaba recuperar la mina, y aunque la ira aún ardía en su interior, entendía la importancia de manejar la situación con cuidado. Mientras observaba la reacción de su prometido, Luella no pudo evitar preguntarse por qué reaccionaba de esa manera tan intensa. Después de todo, fue él mismo quien había mencionado que se casaría con ella principalmente por la mina de diamantes. Con una sonrisa tranquila, le aseguró que volvería pronto y le pidió que no se preocupara en exceso, ni se quedara observándola desde lejos sin ningún motivo aparente. Lacias, sin poder evitar sentir cierta frustración, se quedó pensando en lo que debería hacer durante el tiempo en que Luella estuviera hablando con Dawson. Mientras tanto, Dawson seguía enfrascado en una conversación con un hombre, sin notar que Luella se estaba acercando por detrás. La protagonista, decidida a cumplir con su misión, avanzó con paso firme, aunque su corazón latía con fuerza. El hombre con el que Dawson conversaba fue el primero en notar la presencia de Luella. Con una sonrisa cortés, la saludó y expresó su deseo de haberla conocido al menos una vez, añadiendo que estaba encantado de poder finalmente verla en persona. Luella, manteniendo su compostura, le devolvió la sonrisa y respondió que ella también estaba muy feliz de conocerlo. Sabía cómo manejar este tipo de interacciones sociales y su cordialidad la hacía parecer completamente a gusto, aunque en su interior mantenía su guardia alta. Dawson, al escuchar la conversación, se volvió hacia Luella y estiró la mano para saludarla, presentándose con una formalidad que casi parecía ensayada. Mientras lo hacía, añadió con una sonrisa que solo había escuchado hablar de ella por medio de rumores, y que no podía creer que fuera tan hermosa como decían. Sus palabras, aunque halagadoras, llevaban un tono calculado. Luella correspondió al saludo, aunque por dentro se cuestionaba las intenciones detrás de las palabras de Dawson. Como era de esperar, él estaba mucho más acostumbrado a ocultar sus emociones que Xenia. La habilidad con la que Dawson mantenía su máscara social la hacía sentir que debía ser aún más cautelosa. Con un tono educado pero directo, Luella le preguntó si podía hablar un momento a solas con él. Necesitaba discutir la mina y otras cuestiones sin interrupciones, y sabía que debía aprovechar la oportunidad. El hombre que estaba con Dawson esbozó una sonrisa comprensiva, comprendiendo la necesidad de privacidad. Con un gesto de cortesía respondió que, en ese caso, los dejaría solos un momento para que pudieran conversar tranquilamente, y se retiró del lugar, dejándolos frente a frente. Se retiró, dejando a Luella y a Dawson solos en un rincón apartado de la fiesta. Dawson, con un gesto relajado, se dirigió a Luella y comentó que había estado esperando el momento de acercarse a ella más tarde. Sin embargo, pareció que ella también había anticipado ese encuentro. Con un toque de sorpresa en su voz, añadió que no sabía que tenía negocios con él, y le pareció bastante asombroso el hecho de que ella estuviera interesada en discutir temas importantes en medio de una fiesta tan elegante. Luella, manteniendo su compostura, no ofreció ninguna respuesta inmediata. En lugar de eso, simplemente correspondió a sus palabras con una sonrisa cálida y encantadora que reflejaba la sofisticación que siempre exhibía en eventos sociales. Dawson, notando el silencio de Luella, sugirió con un tono amistoso que tal vez sería mejor si se dirigían a un lugar más tranquilo para tener una conversación más profunda y privada. La invitación parecía bien intencionada, pero Luella no pudo evitar cuestionar en su mente que probablemente ese lugar era uno donde no cualquiera podía ir y venir a su antojo.
La idea de retirarse a un rincón más íntimo con Dawson parecía una estrategia para apaciguarla, pero Luella no tenía intención de facilitarle las cosas tan fácilmente. Con una expresión serena, Luella colocó su mano sobre su pecho y respondió que aún no habían llegado a ese punto en su conversación. Le hizo saber que el señorito Hyle se estaba adelantando un poco al proponer un retiro tan pronto. Observó que, a pesar de su fachada de calma, Dawson no parecía tan cauteloso como ella pensaba. Su comportamiento sugería una confianza que ella encontraba intrigante, pero también algo sospechosa. Dawson, mirando a Luella con una intensidad que no podía ser ignorada, comenzó a reír suavemente. Con un tono juguetón, comentó sobre por qué se había acercado a él, insinuando que pensaba que él estaba tratando de sopesar entre él y su hermana. La risa de Dawson tenía un matiz de diversión, como si disfrutara del juego mental en el que ambos estaban inmersos. Luella, con una determinación renovada, respondió que no tenía ninguna intención de renunciar al caballo que había atrapado. En otras palabras, no tenía planes de retirarse de su objetivo o de ceder a las maniobras de Dawson. Al mirarlo hoy, tenía la impresión de que no se rendiría fácilmente, y sus palabras parecían haber causado un pequeño fruncimiento de ceño en Dawson, quien no estaba acostumbrado a ser desafiado tan directamente. Dawson levantó la mirada, fijando sus ojos en Luella con una mezcla de incredulidad y desdén. Con voz firme, le dijo que su intento de desestabilizar la situación no funcionaría como él esperaba y que su hermana, Xenia, no podría alcanzar el propósito de la fiesta si él continuaba con su actitud. La declaración de Dawson había sido un golpe directo al propósito de la celebración y, para Luella, un intento de sabotear el evento y dañar la imagen de Xenia. Esta perspectiva enfureció a Luella, quien estaba convencida de que Dawson solo buscaba arruinar el éxito del evento. Se preguntaba con creciente frustración si hoy descubriría cuán equivocada había sido en su evaluación de Dawson y si él se arrepentiría de este momento, pensando en ello una y otra vez en el futuro. Dawson, sin una pizca de remordimiento, se retiró con una actitud despreocupada y mencionó que debía irse porque había bastante gente buscando su presencia. Luella, sin poder contener su inquietud, se preguntaba qué es lo que Dawson Hyle planeaba hacer exactamente. La incertidumbre de sus intenciones la inquietaba, dejándola con una sensación de urgencia y preocupación. Más tarde, Luella se dirigió rápidamente hacia donde estaban Edith y Xenia, moviéndose con prisa y determinación. Con una voz que se elevaba sobre el bullicio de la fiesta, les advirtió que tuviesen cuidado. Les explicó que acababa de hablar con Dawson y que su intención era claramente arruinar la fiesta. La noticia dejó a Xenia visiblemente afectada. Su rostro comenzó a ponerse un poco pálido mientras trataba de procesar la gravedad de la situación. Después de transmitir la alerta, Luella se alejó del grupo, sintiendo una inquietud creciente al darse cuenta de que su prometido, Lasias, había desaparecido, y de que el joven sospechoso que había hablado con ella antes seguía sin ser localizado. Necesitaba encontrar a Rutger y a Roxana lo más pronto posible para informarles sobre lo que había sucedido. Salió del lugar de la fiesta, y al notar que el lugar estaba sorprendentemente vacío, se preguntó dónde se habían ido todos. De repente, Luella volteó hacia un rincón específico, y con alivio, logró avistar al hombre que había estado buscando. Él estaba entrando en un jardín cercano, un lugar que parecía apartarse del bullicio de la fiesta. Sin perder tiempo, Luella comenzó a correr en dirección al jardín, preguntándose si sería mejor contarle a otras personas sobre el hallazgo, pero reconociendo que no tenía tiempo para dilaciones ahora. Luella ingresó al gran jardín, un lugar que parecía ser un laberinto enredado de senderos y arbustos. Al empezar a caminar por sus sinuosos caminos, se cuestionó si había un lugar como este en el jardín de los Gilne. El diseño del jardín resultaba ser mucho más complicado de lo que había imaginado, con giros y vueltas que parecían interminables. Mientras avanzaba, se preguntaba si realmente podría detener el plan de Dawson por sí sola. A medida que continuaba, Luella se dio cuenta de que estaba caminando de un lugar a otro sin poder encontrar una salida clara. La sensación de mareo comenzó a apoderarse de ella, y su ansiedad aumentaba con cada paso que daba en el laberinto verde. Sentía que estaba en un gran problema y que efectivamente se había perdido en ese extenso jardín. La incertidumbre la hizo cuestionarse si debía detenerse en ese punto y esperar a que alguien viniera a buscarla. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no había informado a nadie de su ubicación actual. Se reprochó a sí misma por no haberle dicho a otras personas a dónde iba.
En medio de su desesperación, se preguntaba si el hombre que buscaba también estaría perdido en la misma situación. Decidió no rendirse y siguió corriendo, con la esperanza de encontrar al hombre rápidamente antes de que tuviera la oportunidad de escapar. Mientras avanzaba, escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Estaba segura de haber oído algo proveniente de un lugar cercano. Se acercó con cautela y caminó lentamente hacia un pequeño arbusto. Miró en todas direcciones, pero no encontró nada que pudiera explicar el ruido. Justo cuando estaba a punto de girar y seguir buscando, una mano emergió de un lugar cercano, sorprendiendo a Luella. ¿Qué es eso? ¿Una mano?, pensó, con la vista fija en la mano que había aparecido de repente. A medida que la mano se hizo más visible, un hombre emergió de entre los arbustos, claramente perdido como ella. Ambos se miraron mutuamente con incredulidad, sin poder creer lo que estaban viendo en medio del laberinto verde. Sin perder tiempo, Luella extendió la mano con rapidez y agarró con fuerza el brazo del hombre que había aparecido. Su expresión de furia y desconfianza era evidente mientras le preguntaba: ¿Quién eres? ¿Cómo sabes de mí? Su voz estaba llena de intensidad, reflejando su frustración y la urgencia de la situación en la que se encontraba. El hombre, visiblemente incómodo, respondió que no debía seguir molestándolo, advirtiéndole que no tenía idea de lo que le podría suceder si alguien los veía juntos. Su tono era cargado de preocupación y un toque de irritación, como si temiera las posibles consecuencias de su situación. Luella, sin soltar el brazo del hombre, exigió respuestas con firmeza, cuestionando por qué solo había intentado sacarla del lugar sin ofrecerle ninguna explicación. Le demandó que le dijera quién le había hablado de ella y cómo había logrado evadir la vigilancia de los caballeros y de Huppert. El hombre, visiblemente enfadado, exigió que lo soltara. Con un movimiento brusco, golpeó a Luella con fuerza, tratando de deshacerse de su agarre mientras le decía que tenía un lugar al que debía ir y que no se interfiriera en sus asuntos. El impacto hizo que Luella bajara la mirada, sintiendo un dolor punzante mientras el hombre comenzaba a alejarse. Su actitud era de una mezcla de frustración y resignación. Sin embargo, de repente, el hombre se detuvo en seco, al escuchar un sonido inesperado. Era Luella, que había sacado una pistola y la apuntaba directamente hacia él. Su expresión estaba seria y decidida mientras le decía que no debía juzgar a las personas por su apariencia exterior. Luella apunta con precisión el pecho del hombre y le ordenó que no intentara hacerle daño, ya que simplemente quería hablar con él de manera tranquila. Su voz era firme, y sus palabras dejaban claro que no deseaba usar el arma si no era absolutamente necesario. El hombre, temblando de miedo, preguntó si el arma era de verdad. Su voz traicionaba su terror al enfrentar la realidad de la situación. Luella, con determinación, confirmó que sí, que el arma era auténtica, y le advirtió que debía responder a todas sus preguntas si no quería resultar herido. Intrigado, pero aún asustado, el hombre preguntó qué es lo que quería saber. Luella, sin perder el tiempo, le exigió respuestas concretas. Quería saber por qué se había acercado a ella y le había hablado como si conociera su identidad. También preguntó quién le había dado esas órdenes y cuál era el objetivo de la persona que lo había enviado. Su furia era evidente, y sus preguntas estaban cargadas de desesperación por obtener respuestas claras. El hombre, visiblemente asustado, parecía luchar con el miedo y la confusión. Parecía que no quería recordar demasiado sobre la situación, y su rostro mostraba signos de creciente ansiedad. Finalmente reunió el coraje para responder admitiendo que en su vida no había nada de malo, pero que estaba obligado a cumplir con las órdenes que recibía debido a amenazas que enfrentaba. Luella, con un tono aún más tenso, exclamó si todo esto era obra de Dawson Highland. Su pregunta estaba cargada de una mezcla de enojo y desesperación, buscando una confirmación que podría desvelar la verdad detrás de la misteriosa amenaza. El hombre, abrumado y visiblemente atemorizado, no ofreció ninguna respuesta. Su mirada cayó al suelo y parecía estar reconociendo, aunque no verbalmente, la verdad en las palabras de Luella. La protagonista, con su mente aún acelerada, miraba al joven mientras se preguntaba si su desesperación indicaba que Dawson Highland tenía en su poder algo de gran importancia. Pensó para sí misma, ¿podría ser que la familia de este joven esté en peligro o bajo algún tipo de amenaza? Luella, con una mezcla de determinación y preocupación, se acercó más al joven y exclamó que Dawson Highland le había ofrecido algo a cambio de su lealtad y que el hombre temía perderlo.
Su voz estaba cargada de urgencia y revelaba que la situación era mucho más compleja de lo que parecía. Completamente sorprendido por las revelaciones de Luella, el hombre con los ojos bien abiertos preguntó cómo sabía todo eso. Su tono estaba lleno de incredulidad y miedo. Sin embargo, en medio de su sorpresa, cometió un leve descuido que permitió a Luella observar cómo se escabullía de su campo de visión. Ella, alarmada, comenzó a preguntarse si había perdido al joven y dónde podría estar ahora. Luella, sintiéndose frustrada y ansiosa, pensaba que si la salida estaba cerca, el joven ya habría tenido suficiente tiempo para escapar. Caminó de un lado a otro, su mente corría a 1000 por hora mientras trataba de encontrar una salida rápida. Finalmente, después de un momento de intensa búsqueda, Luella logró encontrar la salida del laberinto del jardín. Justo cuando pensaba que había tenido suerte al escapar, escuchó una voz familiar que la llamaba a lo lejos. Era Lasias, quien se acercaba rápidamente con una expresión de preocupación en su rostro. Le dijo que estaba muy inquieto porque no sabía dónde se había ido y había estado buscándola sin éxito. La preocupación en su voz era palpable y su mirada reflejaba un genuino cuidado por su bienestar. Luella, con una mezcla de cansancio y alivio, le preguntó a Lasias por qué había desaparecido repentinamente de la fiesta. Su tono reflejaba su sorpresa y su alivio al ver a Lasias finalmente. Lasias, tratando de mantener la calma, explicó que sus caballeros Rutger y Roxana le habían informado que habían localizado al joven que estaban buscando. Sin embargo, después de un breve momento, habían perdido su rastro. Su tono mostraba frustración por la pérdida del objetivo. La protagonista intentó calmar a Lasias, comenzando a explicar la situación del chico y lo que había sucedido. Sin embargo, antes de que pudiera terminar, Lasias notó algo preocupante en Luella. Se dio cuenta de que ella tenía una herida en la mano, que parecía haber sido causada por el reciente altercado. Su mirada se volvió aún más preocupada. Luella, un poco ruborizada por la preocupación de Lasias y la atención hacia su herida, respondió que no era nada serio. Sin dudarlo, Lasias giró su mirada hacia uno de sus caballeros y ordenó con firmeza que consiguieran un ungüento y vendas para tratar la herida de Luella. Su actitud mostraba una mezcla de autoridad y preocupación, asegurándose de que ella recibiera el cuidado necesario de inmediato. Desesperada y con un tono de urgencia, Luella exclama que una herida como la que tiene sanará rápidamente y que hay asuntos mucho más importantes en juego que simplemente curar una herida. Lasias, con una mirada firme y decidida, responde que para él nada es más importante que el hecho de que Luella esté herida. Su preocupación por su bienestar era evidente y enfatizó que sería mejor hablar sobre cualquier otro asunto después de que la herida hubiera sido adecuadamente tratada. Más tarde, Luella y Lasias se encontraban en una habitación privada, donde él, actuando con el cuidado y la destreza de un caballero, estaba aplicando el ungüento y vendando la herida de su prometida. Con una sonrisa suave y alentadora, Lasias le dice a Luella que a partir de ahora debería evitar ir a lugares peligrosos sola. Luella, agradecida y con una leve sonrisa, le agradece y menciona que el jardín de los Hailne, a su juicio, no es un lugar particularmente peligroso. De repente, Roxana irrumpe en la habitación y con una expresión de seriedad interviene en la conversación. Ella afirma que, en la situación actual, el jardín de los Hailne es extremadamente peligroso. Su tono reflejaba una mezcla de urgencia y preocupación. Roxana añade que los caballeros del ducado han descubierto rastros de una sombra en la mansión, lo que aumentaba la gravedad de la situación. Luella, intrigada por la información, pregunta con curiosidad sobre esos rastros de una sombra. Su voz estaba cargada de una mezcla de asombro y preocupación. Roxana, respondiendo con calma, explica que se cree que el chico que Luella mencionó podría ser en realidad una sombra. De lo contrario, no habría manera de que los caballeros no lo hubieran capturado durante su búsqueda exhaustiva. Luella asiente, mostrando su acuerdo con la evaluación de Roxana, y se cuestiona internamente si Dawson Hailn intentó usar a la sombra para arruinar la fiesta sin dejar rastro alguno. Con una profunda preocupación, Luella reflexiona sobre el hecho de que Dawson debía haber sabido que Lasias asistiría a la fiesta. Se pregunta cómo pudo estar tan seguro de que su plan no fracasaría, dado el riesgo involucrado. Luella también se da cuenta de que Lasias está intentando llevar las cosas en una dirección que podría ser difícil de controlar.
Ella sabía que necesitaba encontrar una manera de evitar que fuera perseguida o atrapada en esta intrincada red de engaños y peligros. Con una furia contenida y una determinación renovada, la protagonista exclama que no tiene tiempo para quedarse en esa situación. Su voz estaba cargada de resolución y urgencia. Sin vacilar, le dice a Lacias que regresará rápidamente a la fiesta, determinada a resolver el conflicto y asegurar la situación antes de que empeore aún más. Un tanto preocupado, Lacias, con una expresión de intranquilidad en su rostro, le pide a su prometida que le explique con detalle qué es lo que realmente está ocurriendo en la fiesta. Su tono era una mezcla de urgencia y ansiedad, reflejando la preocupación que sentía por la situación que se estaba desarrollando. Ella, con una mirada pensativa y un suspiro de resignación, responde que la situación es bastante complicada, pero se la contará de manera breve y concisa. Ella sabe que no tiene tiempo para explicaciones largas, así que se prepara para resumir los eventos de manera clara y directa. Le cuenta a Lacias que Dawson Highland está chantajeando al joven que mencionó anteriormente, utilizando sus influencias para manipularlo. Explica que el joven está siendo obligado a actuar de cierta manera y que su papel es arruinar la fiesta según las órdenes del señorito Highland. Mientras sigue contándole algunos detalles adicionales, ella comienza a sentir una inquietante presencia que la deja visiblemente asustada. Su expresión cambia y un escalofrío recorre su espalda. La tensión en el aire es palpable y su mirada refleja un creciente temor. Con voz temblorosa, ella pregunta a Lacias si también puede sentir esa presencia perturbadora. Él, con una expresión grave y una mirada intensa, confirma que sí siente algo, describiéndolo como una presencia tenebrosa y siniestra. Lacias empieza a maldecir en voz baja, exclamando que la situación ha pasado de ser preocupante a ser una verdadera emergencia. Su frustración y ansiedad eran evidentes, mientras sus palabras llenaban la habitación con una sensación de inminente peligro. La preocupación de Lacias se refleja en su rostro, mostrando lo grave que considera la situación. Antes de que ella pueda hacer más preguntas o expresar su preocupación, un estruendo ensordecedor se escucha desde el otro lado de la puerta. El sonido es tan fuerte y repentino que hace que ella comience a temblar, su cuerpo reaccionando instintivamente al ruido aterrador. Los sonidos siniestros y caóticos continúan, llenando el ambiente con una sensación de terror inminente. El rostro de Luella se pone pálido, sus rasgos tensos y asustados, como si percibiera la presencia de una aberración cercana.